¿Cómo estás? Buenos días, un gusto estar en tu programa. Ya listo para responder cualquier consulta que tengas sobre los A ver, contratos. veamos lo que ha dicho la diputada que nos ha antecedido con referencia a esta observación que tiene sobre la empresa CBC, que sería una empresa que tiene dos socios, que uno ha puesto determinado monto y el otro, llegando ambos a $10,000. ¿Es cierto esto? ¿Qué se dice desde la parte legal de ILB? Creo que, bueno, no voy a hablar sobre desconocimiento, pero creo que falta profundizar sobre el tema de la constitución de una empresa. Evidentemente, hay un capital que se utiliza para constituir una empresa. En este caso estamos hablando de una sucursal de una empresa cuya casa matriz está en China. Para tranquilidad de la población, el contrato tiene una cláusula de garantía que establece que las obligaciones de la sucursal en Bolivia están respaldadas por su casa matriz en China. Nuevamente, sobre el capital mediante el cual se ha constituido la empresa, no necesariamente refleja toda la capacidad tecnológica o económica que tenga esta empresa. Eso por un lado. Por otra parte, hay que tomar en cuenta la diputada la de juicios internacionales cuando se termine el contrato. Hay que ser enfático en que si se termina el contrato, básicamente quien pierde es la empresa CBC. ¿Por qué? Porque el Estado boliviano no está poniendo un peso en este proyecto. Y quien tiene que recuperar esos montos es la empresa china. Habla de juicios internacionales. Bueno, para información de la diputada que lamentablemente no ha leído la cláusula de arbitraje, la cláusula de arbitraje establece que tiene que cumplir la 708 bajo leyes bolivianas, sede boliviana. Entonces, lógicamente, denota estos detalles que no hay una lectura completa del contrato. Entonces, lógicamente, desinforman, ¿no? O sea, por lo menos lean el contrato, revisen, analicen, no hagan, no desinformen a la población. Se habla también de un interés que se va a pagar y han observado algunos asambleístas este tema, el 12%, que comparado con otros créditos es mayor. ¿Cómo ven ustedes este tema, gerente? Bueno, durante la comisión, durante la sesión de la comisión, en realidad, se les aclaró, se les preguntó de dónde estaban tomando ese 12,5%. Ese 12,5% no está en el contrato. Eso es totalmente falso. El anexo financiero del contrato no estipula ningún 12,5% de interés. Se les preguntó a los diputados y a las personas que estaban ahí involucradas, porque lógicamente no solamente había diputados, sino gente ajena a esa comisión, y ellos señalaban que ese 12,5% había sido tomado de un informe de viabilidad económica. Esos informes de viabilidad económica para un proyecto presentan supuestos, tienen un escenario pesimista, un escenario medio y un escenario bajo. Entonces, lógicamente, eso no es cierto. El anexo financiero del contrato no estipula ningún 12,5%. ¿Cuál sería el porcentaje entonces que se pagaría, el interés? Es variable, porque en realidad está sujeto a unas tasas que tiene el BCB. Entonces es variable. Como todo el contrato, hay que entender que como son proyectos de largo plazo, uno, no puedes fijar un precio o condiciones económicas fijas, porque todo va cambiando. Son contratos de larga duración. Por ende, tú te manejas, por ejemplo, en base a un precio internacional. No es que estamos regalando el litio, nosotros estamos tomando como referencia el precio al cual el mundo está consumiendo el carbonato de litio. Nos observan que es de una empresa, de un indexador chino. Lógicamente tiene que ser de un indexador chino porque el mayor consumidor de mercado de carbonato de litio es la China, ¿no? Perfecto. Ya entrando en el contrato, escuché también otra observación que se hacía y que hacía referencia a que una vez concluido el contrato, concluidos los 35 años, los chinos podían llevarse toda su tecnología. ¿Qué es lo que menciona el contrato, gerente? Uno,
se observa también que les vamos a pagar todo. Ahí hay que tener en cuenta que hay un riesgo financiero y un riesgo tecnológico. El riesgo financiero es que si el contrato no funciona, la empresa CMC no va a recuperar lo invertido. El riesgo tecnológico es que si la planta no funciona, ellos tienen que desmantelar la planta, remediar el lugar e irse. Y respecto, digamos, hay que tomar en cuenta eso para poner todo el contexto, ¿no? Entonces son condiciones que asume la empresa, ¿no? No, no son unos créditos, ¿no? No son unos préstamos, sino es una inversión bajo riesgo. Perfecto. ¿Cómo se ha determinado, porque hace algunos minutos escuchábamos también algunas organizaciones indígenas que mencionaban que no se había hecho la consulta previa, cómo se analiza el tema, por ejemplo, del uso del agua? ¿Cómo se va a usar el agua sin afectar a las poblaciones aledañas, ingeniero? Bueno, básicamente hay un estudio de prefactibilidad que se va a realizar previo a la implementación de la obra. Ese es un paso previo, está dentro de las fases de los contratos. Esos estudios de factibilidad van a determinar si el proyecto es viable. Eso se hará en función de temas ambientales y normativos. No hay que olvidar que la normativa aquí en Bolivia establece que solamente la actividad, obra o proyecto puede consumir el 20% del cuerpo de agua. Entonces, como va a haber un trámite de licenciamiento previo, porque hay que tener en cuenta que es un estudio final, el que primero vamos a generar el contrato, después vamos a pasar a un tema de licenciamiento. En esa etapa de licenciamiento se va a tener con mayor claridad los porcentajes de agua que se van a utilizar. Eso va a ser puesto en consideración de la autoridad ambiental competente y ella, en cumplimiento de la normativa, verá si es que esos parámetros pueden ser aprobados o no. Entonces son estudios que va a realizar la empresa en el marco del contrato. Es el primer paso para el contrato, ¿no? Y después se hará la tramitación de la licencia ambiental. Por ahí escuchaba también el tema de la consulta previa, es un tema lógico. Ellos dicen, ¿me vas a afectar? Evidentemente te voy a afectar, pero no sé cuánto te voy a afectar. No sé si voy a requerir tender un ducto por donde está pasando tu territorio, no sé si voy a pasar por tu territorio, no sé si necesito perforar pozos de agua, si necesito algo del territorio que estás ocupando. Entonces, en este momento no podría ser la consulta previa porque básicamente no conozco la incidencia que voy a tener en su territorio. Y eso es algo que se conoce una vez se tenga el estudio final y se esté tramitando la licencia ambiental. Tomando en cuenta de que existen estas observaciones, ¿el contrato que se ha firmado con la empresa CBC es un contrato inamovible o se puede revisar algunas cosas, ingeniero? A lo largo de la entrevista te habrás dado cuenta básicamente que las observaciones como tal no existen. Ubicas que no hay un 12,5%, no hay un 12,5% de interés en el contrato. Entonces, los diputados no están leyendo los contratos. Hace un momento escuchaba un TikToker de una diputada que decía, no tienes regalías. Eso es completamente falso. Las regalías están en función a la ley aplicable. Yo no puedo prever qué es lo que va a pasar de aquí a 30 años o 30 años de operación del contrato. Entonces tiene que irse actualizando el contrato, tiene que ser lo suficientemente dinámico para actualizarse a la normativa, para actualizarse a los parámetros económicos que se va a desarrollar en el negocio de litio. Entonces no es un contrato estático y tiene que tener las previsiones necesarias para adaptarse al cambio de condiciones. Y en ese sentido, las regalías no escapan a ello. Las regalías están en función de la ley aplicable. En este momento tenemos 3% sobre las regalías establecidas en la ley 535, pero si a futuro, obviamente, varía este tema, el contrato y básicamente el operador y ILB tienen que cumplir con ese nuevo porcentaje de regalías. Entonces, nuevamente, las observaciones sobre el contrato no las encuentro, no las ubico en el texto del contrato. Ahora, ustedes están predispuestos a sentarse, a dialogar, a explicar el contrato
con Sí, Concipo y con los asambleístas que representan a Potosí para aclarar todas estas dudas. Entiendo que lo que se está generando más es una desinformación. totalmente. O sea, es como si alguien se hubiera pasado un libreto y ese libreto lo está repitiendo, ¿no? Otro concepto errado que tenemos es, por ejemplo, que la tecnología no se queda. Eso es totalmente falso. La tecnología sí se queda. Nos van a dar una licencia de uso y aparte va a haber una transferencia de conocimiento. No hay que olvidar que el 85% de los trabajadores que van a trabajar en la implementación, en la operación y mantenimiento de la planta, van a ser bolivianos. Tienen que aprender, obviamente, del funcionamiento de la planta. Y por otra parte, tenemos que nos van a dejar una licencia de uso sobre esa tecnología para la planta, ¿no? Entonces, hay un sentido de desinformación, evidentemente, y eso está claramente en las declaraciones y en las redes sociales, ¿no? Bien, don Pablo, le agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros esta mañana.